Un cordial saludo para todas las personas que están viendo en este momento este video. Mi nombre es César Augusto Cano y soy el gerente de la empresa Subvención Plus. Para nosotros es un placer poder mostrar nuestra versión 2025 y en este video vamos a observar muchas novedades y actualizaciones de la parte pensional y cómo se van a poder observar dentro del programa y cómo se van a poder usar. Dentro de la dinámica de este video se van a ver varias situaciones. Lo primero es que vamos a ver y vamos a utilizar nuestra versión 2025. Segundo, vamos a ver cómo se introducen los datos del cliente, que es lo primero que se va a realizar, es uno de los primeros cambios que se va a hacer dentro del programa y que es una parte muy estratégica dentro del programa, ya lo diremos por qué. Luego vamos a ver cómo se hace un cambio para guardar y digitar la descripción de las liquidaciones. En la parte donde nosotros definimos cuál es el escenario 1, 2, 3 y dónde se coloca el detalle. 4. Vamos a ver dónde quedaron el traslado de los botones para liquidar la pensión y la indemnización sustitutiva. Luego vamos a ver estos temas que son muy importantes, en especial cuando se van a desarrollar proyecciones en este momento en las liquidaciones, y vamos a ver cómo se puede utilizar el programa para aplicar la sentencia SL 138 del 2024, que es la liquidación de pensión con 10 calendario. Vamos a ver la utilización de la sentencia SL 135 del 2022, donde hablamos de la liquidación con más de 1.800 semanas cotizadas. Vamos a ver la sentencia C197 del año 2023, relacionado con la reducción de semanas definidas por la Corte Constitucional. Y vamos a ver la aplicación de la reducción de semanas para mujeres con la Ley 2381 del 2024. Muy bien, entonces vamos a empezar con la presentación de nuestro software. En este momento contamos con la última actualización, que es la 2025-0131. La tenemos aquí nosotros en nuestra carpeta, que ustedes también la van a poder recibir para que la puedan utilizar. Ustedes la abren y lo primero que vamos a hacer es obtener la bienvenida a Subvención Plus, y después de eso vienen aquí a esta primera sección. Esta primera sección es donde vamos a colocar el nombre de la empresa, quién es el responsable de la liquidación. Vamos a poder colocar los nombres, los datos del cliente, el nombre del cliente, la cédula, la fecha de nacimiento y algo muy importante que precisamente empieza a aplicar para es que aquí aparece un campo que se llama género. Y entonces aquí le damos un clic y vamos a poder seleccionar aquí si el género es masculino o si es femenino. Entonces esto es importante porque cuando se va a hacer la aplicación de la reducción, el sistema tiene que identificar si es masculino o femenino. Porque si es masculino, mantener las mismas herramientas independientemente de la forma, si es para las mujeres. Y cuando nosotros definimos aquí si es femenino, también vamos a venir acá a este otro campo donde dice solamente aplica para la ley 2381, artículo 36, para cuando se quieren reducir el número de semanas cuando hasta 3 hijos. Dependiendo del número de hijos, pues entonces el sistema nos va asignando a nosotros que por cada hijo se van reduciendo o se van reconociendo de a 50 semanas. Y solamente se pueden hacer hasta 3, máximo 3 hijos, que equivaldrían a 150 semanas. Entonces esta es la primera parte. Se puede colocar 0 o se pueden colocar de 1 a 3. Entonces esta es la primera parte. Siempre vamos, cada vez que entremos en el programa, siempre nos va a traer esta parte acá. Y recuerden que para seleccionar esto se le da un clic y el sistema nos habilita aquí la lista. Bueno, dejémoslo aquí así y luego le decimos aquí continuar.
Y ya llegamos a nuestra primera parte que se llama paso 1 de nuestro software. Aquí ya se utilizan los botones normal, de la misma manera que se han ido utilizando. Se sube la historia 1, la parte 2, se pueden hacer ordenamiento de la base de datos, todo ese tipo de cosas. Pero podemos observar acá que también hay un botón nuevo, que es como un contacto, pero esto es para regresar nuevamente a la opción de clientes. ¿Sí? Acá, para hacerle alguna actualización o de pronto nos quedó algún dato por fuera o algo. Entonces, siempre vamos a poder venir aquí a este botón para esta parte. ¿Sí? Bien, entonces aquí hemos visto prácticamente esta opción de la versión y cómo se llenan los datos del cliente para poder hacer la liquidación. Vamos a ver esta otra parte que se llama descripción de la liquidación de pensión, escenario y detalle. Cuando nosotros vamos a hacer ya la parte de la liquidación, siempre venimos aquí al paso número 2 y observemos lo siguiente. Aquí ya la parte, normalmente la parte de la descripción y el escenario siempre se utilizaban cuando nosotros íbamos a hacer la liquidación de la pensión. Pero desde acá nosotros podemos ya colocar aquí si es el escenario 2, el escenario 3, el escenario 1, siempre vamos a estar con el escenario 1 y aquí vamos a poder colocar nosotros la descripción de una vez, ¿sí? Esto lo que hace es que cuando vayamos al formulario de la liquidación, a veces esto se pone muy lento en el formulario, entonces es muchísimo más rápido llenar la información acá, ¿sí? Y eso nos ahorra que cuando lleguemos al área de liquidación no tengamos que llenar estos datos porque ya están predefinidos. Lo único que habría que hacer es simplemente hacer la parte de la liquidación, pero nos ahorramos mucho tiempo porque a veces hay algunos clientes o algunos abogados que la liquidación se les pone un poco lento. Entonces, con esto nos estamos ahorrando mucho tiempo y no se les va a bloquear mucho el programa. Esta parte. Y ahora cuando se va a hacer la liquidación, yo simplemente, como decimos aquí en esta otra parte, los botones de la liquidación de pensión e indemnización sustitutiva en la nueva versión se modificaron porque anteriormente estaban en esta sección, pero ya lo que hicimos fue que para poder utilizar el escenario y la descripción, entonces trasladamos los botones para este lugar. Entonces es lo más importante a tener en cuenta en este momento, el cambio del área de botones. De tal manera, en este momento esta parte aquí no es un cambio brusco ni nada de eso, simplemente es un traslado, pero los botones siguen teniendo las mismas funciones, no tienen ningún cambio. Muy bien, ya viendo esto, vamos entonces ahora a revisar esta opción, la sentencia SL138, ¿sí? Donde se habla de la liquidación de pensión con días calendario, ¿sí? Aquí es muy importante porque la Corte lo que hizo fue que definió de que las semanas o el año no podía seguir siendo de 360 días, sino que debía ser de 365 días para la liquidación de pensión. Porque solamente esto aplicaría o tendría aplicación para la parte laboral, más no para la parte de liquidación de pensión. Y entonces, ¿dónde van a tener influencia esto? En la parte de las prestaciones como la pensión de invalidez o de sobrevivientes, en las indemnizaciones sustitutivas, en la reliquidación de mesadas pensionales, en los beneficios de regímenes de transición, devolución de saldos y garantías de pensión mínima. Muy bien, ¿esto cómo tiene aplicación en nuestro software? Entonces, vamos a nuestro programa, vamos al paso 1 y observamos que en la parte de arriba aparece esta opción que dice base de días. Por lo general, siempre aparece la opción número 1. Y la opción número 1 dice que la liquidación de pensión se va a hacer calculando el año con 365 días hasta diciembre de 1994. Y a partir del 1 de enero del año 1995 se viene a aplicar entonces el año de 360 días. ¿Sí? Entonces es una combinación que prácticamente
habían empezado a utilizar las cortes y muchos juzgados para la liquidación, y así es como la utiliza Colpensiones, a pesar de que ya hay cambios utilizando. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Que si yo quiero utilizar la opción de 365, le doy un clic acá y voy a la opción número 2. ¿Sí? Y ahí ya le diríamos al sistema que vamos a utilizar la opción de 365 días. Bueno, pero ¿cómo debemos aplicar esto dentro del programa? Lo primero que tenemos que hacer es que siempre vamos a traer la información de la historia laboral y debemos cuadrar la suma de las semanas tal aquí deben coincidir con la suma de las semanas de la historia laboral. O sea, es lo primero que yo debo coordinar. Debo tener esto aquí cuadrado. Entonces, cuando voy al paso número 2, ¿sí? Aquí tengo las 1619 semanas cuadradas. Eso es lo más importante, es lo primero que tengo que hacer, porque si no, no voy a identificar si tengo errores o no en la historia laboral. Una vez que ya tengo cuadrado eso, entonces ahí sí ya le digo aquí al sistema que me utilice la opción número 2, días de 365 días, años. Y ahora me voy al paso número 2. Le digo aquí que no traslade la historia para que mantenga la misma información. Le digo que no. Y observen en este momento que de 1619 semanas, ¿sí? El sistema me calcula ahora sí de forma correcta de que son 1645 días. ¿Eso qué cambio implica en este momento? Que aumenté en 25 semanas la historia laboral y esto va a ser benéfico. Bueno, pero realmente a quienes benefician esto para que se tenga en cuenta. Realmente es para las personas que están muy cercanos a un múltiplo de 50. Por ejemplo, 1650 o 1600, 1700, 1750. ¿Por qué? Porque vamos a buscar el beneficio de incrementar la tasa de reemplazo en un 1,5%. Entonces, para este caso, que va de 1619 a 1645, el cambio en la tasa de reemplazo puede que no sea mucho. ¿Sí? Entonces, el beneficio aquí no se va a ver tanto. Pero si aquí tuviéramos 1625 y al aumentar esto nos da 25, accederíamos a 1650 semanas. Y ahí sí, nuestro cliente se va a ver beneficiado en su tasa de reemplazo. Entonces, esto es lo más importante y en la forma en cómo debemos utilizar entonces la opción de manejo de 365 días. Entonces, considero que no hay necesidad de estar utilizando esta opción de 365 días o que los clientes de ustedes digan que apliquen todos los días, porque realmente si no está muy cercano, una diferencia de 25 semanas para estar cerca a un múltiplo de semanas, realmente el efecto no se va a ver grande. Pero entonces cuando ustedes vean que efectivamente sí se va a acercar a un múltiplo de 50, sí es conveniente que sin embargo, queda a discreción de ustedes hacer la liquidación y como esto es automático y rápido, ustedes van a poder ver si efectivamente se beneficia a la persona o no. Todo depende de cada cliente, porque los salarios que de pronto se están aumentando pueden ser altos, pueden ser bajos. Dependiendo de eso, el IBL puede verse afectado subiendo o bajando. Entonces, para ver cuál es el efecto en esa parte. Muy bien, de resto ya simplemente el escenario, la liquidación como tal continúan de la misma manera, ahí no hay ningún efecto. Correcto. Bueno, vamos a ver entonces la otra novedad y la otra actualización dentro del programa y dentro de la parte de novedades en la parte de pensiones. Tenemos entonces la sentencia SL 138. Vamos a ver la opción de la sentencia SL 135 del 2022, donde se hablan de la liquidación de más de 1.800 semanas cotizadas. ¿Sí? Este es un cambio grande, que a pesar de que ha sido enunciado en esta sentencia por las Cortes, Colpensiones no le ha querido
no ha querido utilizarlo ni aplicarlo. Entonces esto implica que quienes quieran tener este derecho de aumentar las semanas, independientemente que sean 1800 o que superen, toca irse por demandas. Entonces, ¿qué dice la sentencia de SL 3501? Dice que establece que excluir las semanas que superan las primeras 500 adicionales a las mínimas requeridas para la pensión vulnera el derecho al trabajo. En Colombia, la pensión de vejez se calcula con un límite porcentual del 80% del IBL. Esto significa que si una persona cotiza más de 800 semanas, la tasa de reemplazo para calcular su pensión será del 80%. ¿Sí? Bueno, entonces lo que viene sucediendo es que Colpensiones definió mal y donde decía que simplemente el máximo de semanas a cotizar eran de 1800, pero si una persona tenía 2000 semanas, solamente le utilizaban las 1800 semanas. Quiere decir que esas 200 semanas adicionales las perdí. Pero esta sentencia lo que dice es que para poder hacer la liquidación se deben tomar todas las semanas que tenga la persona. Vamos a ver aquí un PDF donde se habla, donde tenemos incluso un caso de un cliente donde Colpensiones, esta persona tenía, observemos acá, 2035 semanas, ¿sí? Y aquí podemos observar que Colpensiones le calculó un nivel de 19 millones de pesos y le aplicó una tasa del 70,50% para una mesa pensional de 13.7 millones de pesos, ¿sí? Fue hasta el 70.5%. Pero cuando se le hizo el estudio pensional al cliente, observamos nosotros que con toda la vida se alcanzó al 80% porque se debían tomar todas las semanas. Aquí se llegó a 9 millones, pero con los últimos 10 años el IBL alcanzó 19.6 y la tasa de reemplazo aumentó de 70.5 al 75.7. Entonces, aquí en este caso, Colpensiones le liquidó 13.7 mesadas, 13.7 millones de pesos a la mesada y el estudio nos arrojó 14.8, ¿sí? Estableciendo aquí una diferencia de esto, observamos que este cliente se perjudicó con la aplicación de Colpensiones en 1.062.000 pesos por la mesada mensual, ¿sí? Generando un efecto del 7.7%. Si nosotros miramos qué dice la norma con respecto a la parte de la liquidación, dice de la siguiente manera: a partir del año 2005, por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en 1,5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre 80 y 70.5% de dicho ingreso en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al 80% del ingreso base de liquidación ni inferior a la pensión mínima. Esto lo sigue colocando Colpensiones en las liquidaciones, ¿sí? En las resoluciones, pero podemos observar que en ningún momento la ley definió cuál era el mínimo, solamente dijo que tenía que ser máximo hasta el 80%, ¿sí? Entonces, nuestro software lo que hace es que cada vez que se realiza la liquidación, el sistema siempre nos está calculando a nosotros con el total de las semanas que tenga la persona. Por eso aquí el sistema nos puede hacer el cálculo de la diferencia y establecer entonces el retroactivo diferencial desde el momento en que se pensiona hasta la fecha actual e incrementando las indexaciones respectivas. Entonces, esto es como nuestro software realiza esto. Simplemente se hace la liquidación normal y el sistema nos hace el cálculo a nosotros con todas las semanas. Muy bien. Continuemos ahora con la otra opción que ya es la más novedosa y que es la que tiene más aplicación. La reducción de semanas, que tiene dos opciones. La reducción de semanas de acuerdo
a lo definido por la Corte Constitucional y la reducción de semanas para las mujeres de acuerdo a la Ley 2381. En la sentencia C-197 de la reducción de semanas de la Corte Constitucional, el gobierno le delegó al Congreso indicando que a partir del año 2026 se empezarían a hacer la reducción de semanas a las mujeres, empezando con 1.250 semanas. Y de ahí en adelante se empezaría a reducir de a 25 semanas, hasta llegar a un mínimo de 1.000 semanas. ¿Sí? Quiere decir que esto es gradual, no es que las personas vayan a llegar de una vez con 1.000 semanas, no, esto es gradual. Entonces al 2036 es cuando se normaliza a las 1.000 semanas. Esa es la forma en que definió la Corte. Entonces, el Congreso era el encargado o delegado de definir una norma para que se hiciera la reducción de semanas. Pero hasta el momento el Congreso no ha realizado ninguna operación ni ninguna normatización. Pero, por el contrario, el gobierno, a través de la Ley 2381 del 2024, incluyó dentro de la reforma pensional la reducción de semanas para las mujeres. Entonces, aquí quien tomó la iniciativa para la disminución de semanas fue el gobierno y lo implementó a través de la reforma pensional. Pero esto tiene una característica interesante, y es de que ellos definieron que esta disminución no iba a empezar a partir del 2026, sino a partir del mismo 2025. Y entonces quiere decir que en este año 2025 las mujeres que se encuentren, bueno, ya vamos a mirar esa parte, empezarían con una reducción de 1.275 semanas. Y coinciden a partir del 2026 que empezarían con 1.250 semanas. Entonces, aquí el gobierno fue el que tomó la iniciativa. Pero hay algo importante a tener en cuenta. Esto solamente va a aplicar para las mujeres que queden dentro del régimen. Es decir, las mujeres que queden en el régimen de transición no se les va a aplicar esto. Pero viene una controversia y cosas interesantes, y es que la Corte, en la sentencia C-197, le delegó esta situación, fue al Congreso y no se lo dijo al gobierno. Por lo tanto, casi que se diría en este momento que estas dos normas de reducción de semanas estarían vigentes. Entonces, esta disminución de semanas aplicaría para las mujeres que se encuentran en la reforma, pero las entendería que no aplicarían aquí. Sin embargo, podrían utilizar la sentencia C-197 para poder beneficiarse de la reducción de semanas. Entonces, prácticamente se estaría hablando de que existe una reducción de semanas o una coexistencia de reducción de semanas y que aplicarían a las mujeres que queden en el régimen de transición aplicando la sentencia C-197. Muy bien, entonces ahora, y adicionalmente hay otra reducción de semanas que el gobierno definió en esta ley, en el artículo 36, y es que permite que las mujeres que al momento de recibir pensiones tengan hasta 3 hijos, como vimos al comienzo en el software, entonces podrían, digamos así, aplicar o sumar como semanas por cada hijo 50 semanas, ¿sí? Y por eso en el artículo 36 se habla de que podrían ya, pero en el 2036, llegar hasta un máximo de 850 semanas una mujer en caso de que tuviera 3 hijos. Las otras 50 semanas se completaría para llegar a 1000 con esos 3 hijos. Entonces, vamos a ver cómo utilizaríamos nosotros entonces la sentencia C-197 dentro de nuestro software.
Vamos a pesar de que aquí, este caso tenemos 1600, vamos a dejarla en 1619 semanas. Y vamos a venir aquí donde dice LP, líquida pensión. Y bien, llegamos aquí a nuestro formulario de liquidar pensión. Y observen que aquí donde dice norma a aplicar, si le damos un clic, ya nos aparecen dos opciones adicionales. La opción número 7 dice que es la ley 2381 del 2024, que es la reforma pensional, y la opción 8 es la sentencia 697 del 2023, que sería la aplicación de la Corte Constitucional. Entonces, vámonos a ir a la opción 8, seleccionamos acá y le vamos a decir que utilice toda la vida y luego con los últimos 10 años, y aquí le definiríamos nosotros la fecha a liquidar. Entonces, nuestro software aquí es interesante en cuanto les va a quedar la mesada pensional aprovechando esas reducciones de semanas, porque saben que no necesitarían ir hasta las 1300 semanas. Ahora, algo importante en esta reducción de semanas, ¿cuál es la idea? A mí me llama este caso. Cuando hoy en día una mujer tiene que en el momento en que se empiecen a disminuir esas semanas y se cumplan, ese excedente se convierte en de 50 y va a empezar a aumentar en 1,5 esa tasa de reemplazo. Entonces, por ejemplo, en el momento que las semanas sean 1000, pero la mujer completó 1300 semanas, quiere decir que tiene 300 semanas adicionales, ¿sí? Pues esto nos daría 300 dividido 50, es decir, que tiene 6 múltiplos de 50 de beneficio, y esto por 1,5, quiere decir que la tasa de reemplazo se va a poder aumentar en 9 puntos adicionales. Entonces, esa es una gran ventaja para la persona. Entonces, aquí le decimos nosotros que haga el cálculo de la liquidación. Y vamos a decirle aquí que nos muestre en pantalla la liquidación. Entonces vamos a observar lo siguiente. Aquí nos dice entonces que estamos utilizando la sentencia 697. Le dice que la fecha a liquidar, a proyectar es el 2032. Aquí nos dice esto, y aquí nos está diciendo el número de semanas como tal. Y observe que, como en este caso es un nombre, ¿sí? Aquí nos dice que las semanas mínimas son 1300 semanas y las semanas excedentes es información ya que está apareciendo adicional. Las semanas excedentes en este caso serían de 319 semanas. Ahora, veamos qué sucedería en este caso si fuera una mujer. Vamos aquí a calcular la liquidación y le decimos ahora ver en pantalla. Observemos que al 2032, entonces el sistema nos está diciendo que el número de semanas mínimas
ya para pensionarse en esta época es de 1100 semanas, ¿sí? Y para el caso del hombre decía que tenía 319 semanas de excedente. Mientras que para el caso de la mujer, lo que le está diciendo es, vea, esta mujer tiene 519 semanas de excedentes, que si esto lo convertimos en múltiplos de 50, va a ser supremamente interesante el aumento de la tasa de reemplazo. O sea que en este caso tendríamos tiene 76,79% y bueno, en este caso es porque tiene 1619 semanas. Entonces mire cómo se beneficia, porque aquí le estaría dando menos del 65% y aquí hay muchas, bueno, la tasa de reemplazo siempre debe haber aumentado para esta situación. Entonces, observen que él nos está dando esto. Ahora, cuando la persona tiene menos de estas 1619 semanas, la norma lo que dice es que puede utilizar el derecho, vamos aquí, la persona puede utilizar el derecho y el beneficio de decir cuántos hijos tiene esta persona. Vamos a decirle que él tiene dos hijos, por lo tanto se puede aumentar 100 semanas adicionales. Cuando nosotros venimos aquí y la persona no tiene las 1619 semanas o no alcanza a tener ese número de semanas, el sistema nos va a sumar a nosotros aquí ese número de semanas. Vamos a revisar aquí qué sucedería si tuviera 980 semanas. Y en nuestro caso esto serían 982 semanas. Pero observemos lo que nos dice aquí el sistema. Dice, esta persona tiene 982 semanas cotizadas, pero si le sumamos dos hijos, que son 100 semanas, quedaría con 1082 semanas. Dice, son 1082 semanas, pero para poderse pensionar deben ser 1100. Le dice, debe seguir cotizando 19 semanas para poder cumplir el requisito de pensión. ¿Sí? Entonces, en el momento en que la persona, por ejemplo, con estos requisitos de 100 semanas, complete las 1100 semanas, se podría pensionar. Pero hay algo muy interesante o importante a tener en cuenta aquí en este caso. Vamos a ver qué sucedería si completa las 1100 semanas.
Muy bien, vamos a ver en este caso. Aquí en este caso tenemos 1020 semanas. ¿Sí? Con 1020 semanas, dice, no ha llegado todavía a las 1100, pero como tiene 2 hijos, se le sumarían 100 semanas, por lo tanto quedaría con 1120 semanas, es decir, supera 20 semanas. En este caso, esta persona se puede pensionar, pero se va a pensionar para efectos de la tasa de reemplazo, con 1020 semanas, que son las que él cotizó. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que le está queriendo decir es, yo le voy a dar el beneficio de los hijos, le voy a dar 100 semanas para que se pueda pensionar, pero para efectos del cálculo de la tasa de reemplazo, solamente se tomará la proporción del número de semanas que hay, que en este caso serían 1020 y no 1100. Quiere decir que esta persona no podría pensar que se le puede aumentar la tasa de reemplazo en 3%, porque serían, en 1100 serían, digamos, pero las semanas mínimas son 1100, pero la proporción van a ser 1020. ¿Sí? Entonces, eso es algo muy importante a tener en cuenta. Entonces, básicamente, de esta manera, entonces podemos estar utilizando nosotros todo lo que es la parte de la reducción de las semanas, ¿sí? Y el uso de los hijos, como por cada hijo serían 15 semanas, y cómo aplicarían para que la persona se pueda pensionar, pero que en este caso solamente se tendría en cuenta las semanas realmente cotizadas. Así no se hayan completado las 1100, pero no se toma en cuenta las 1100. Solamente las semanas cotizadas, que en este caso serían 1020. Muchísimas gracias por su atención.